estimados maestrantes? Bienvenidos a esta tercera sesión de habilidades directivas. La semana anterior revisábamos el método del caso y se dejó como actividad una solución empresarial. El día de hoy vamos a analizar el macro entorno que tiene que enfrentar un directivo, sea de una organización privada o pública. Nos vamos a centrar básicamente en cuatro cosas: en lo que es la hipercompetencia, lo que es la cuarta revolución industrial o industria 4.0, la teoría del intercambio líder-miembro y la teoría Brum-Jeton. Estas últimas dos están enfocadas dentro de la cuestión del liderazgo, ya desde un punto de vista estructurado, fundamentado, y cabe decir que son teorías aceptadas y probadas en la realidad y muy utilizadas para que no caigamos únicamente en cuestiones superficiales de si un líder nace, se hace, quién es líder, quiénes no. Vamos a utilizar dos marcos de referencia muy bien estructurados, que son estas dos últimas teorías. Y a partir de todo lo que veamos el día de hoy, vamos a dejar una tercera actividad que será descrita y con ciertos parámetros. Hoy, en este momento, se les pongo una aproximación. Va a ser aplicar todo lo relativo al Brum-Jeton. Yo les voy a dar una introducción, ustedes van a profundizar, van a analizar la creación y ejecución de decisiones desde un punto de vista operativo y uno de la alta dirección, para que quede muy clara la diferencia y el impacto de el COVID-19 en las organizaciones. Esto es en forma muy general, más al rato lo volvemos a retomar. Entonces, la primera parte tiene que ver con el entorno que está afectando a todas las organizaciones. Este entorno es desde el punto de vista de competencia, desde el punto de vista económico y de cambio de modelo económico. Queramos, no queramos, nos agrade, no nos agrade, es insoslayable decir que el entorno que rodea a una empresa lo va a afectar. Y este entorno es tanto político, económico, social e incluso lo que estamos viviendo, una cuestión de salud. Entonces, una de las habilidades directivas que debe de contar cualquier persona que ejerza un puesto gerencial o directivo, pues tiene que tomar en cuenta todo esto. Lo operativo no es suficiente y en este sentido va todo lo que vamos a ver el día de hoy. Lo primero, porque es algo fundamental para medir el éxito en términos de creación de riqueza de las naciones, es retomar el concepto de Producto Bruto. Si bien es cierto, no nos da tiempo de verlo a detalle, sí por lo menos tener la idea general de qué es el Producto Bruto. ¿Por qué? Porque el Producto Bruto al día de hoy es el principal indicador de medición de riqueza en las naciones y en los bloques económicos y a nivel mundial. En una forma muy sencilla lo podemos visualizar como la cantidad de bienes y servicios que van a estar disponibles para los habitantes de una nación. Este Producto Bruto, vamos a revisar, y ahí tienen la diapositiva en pantalla, es el valor monetario a precios de mercado de los bienes y servicios finales. ¿Qué quiere decir a precios de mercado? Lo que pagamos en la calle, en el centro comercial, por la compra en línea de ese producto o servicio. Entonces, estamos tomando en cuenta el precio de mercado existente en cada nación y que puede ser producido por un país o un bloque económico. Y el agregado importante es anual, aunque bueno, se le dan seguimiento trimestre a trimestre. En el planeta está muy polarizado el concepto de Producto Bruto, dada la predominancia y fortaleza de uno o varios sectores en cada economía y la dependencia o no de los
extranjeros. Esto hace que en el planeta, y ahí lo pueden estar observando, haya dos enfoques del Producto Bruto, lo que es el interno bruto, el cual manejamos casi el 91% de los países en el planeta, y que considera lo que producen las empresas extranjeras y nacionales dentro del país. En español, esta palabra interno se refiere dentro de la nación. En inglés no hay una traducción literal. En inglés, lo que se maneja ya a nivel mundial, cuando decimos doméstico, nos estamos refiriendo al país. Hago esta aclaración porque puede causar al principio un poco de duda, porque normalmente en castellano y en muchos otros idiomas la palabra doméstico lo manejamos a nivel de una casa. Aquí no, aquí la palabra doméstico está referida a lo que ocurre en el país, ¿ok? Entonces, el Producto Interno Bruto, la producción hecha por empresas nacionales y extranjeras, se denomina en inglés Gross Domestic Product, ¿ok? Entonces, este Gross Domestic Product es lo que maneja la mayoría de los países. Los otros países, los más ricos, es lo que producen las empresas de capital nacional, o sea, de ese país, en su territorio y en el resto del mundo. Por eso la palabra que se usa es Producto Nacional Bruto. Entendamos la palabra nacional como el capital de las empresas. No toman en cuenta lo que hacen los extranjeros en su territorio, porque lo que ellos producen fuera de su país es un monto mucho mayor. Dependen menos de los extranjeros en su territorio, y en el resto del mundo todas las demás naciones dependen más de ellos. Por eso es un indicador de fortaleza de estructura económica. Entonces, esto es lo que tenemos. Forma general, repito, el valor de la producción de todos los bienes y servicios que produce un país, la riqueza total. Y si pensamos en que una población de cualquier parte en el mundo consume bienes y servicios, y esta va aumentando a través del tiempo, pues tiene que ir aumentando la producción. Entonces, el Producto Bruto, que es un concepto surgido hace poco menos de 100 años, es un concepto muy válido. Lo que está en duda hoy en día es cómo medirlo, si a precios de mercado o precios de poder de compra de los habitantes. No vamos a profundizar en eso, simplemente que nos quedemos en la idea que sí es un termómetro real de la cantidad de bienes y servicios disponibles en un país. Por eso es tan importante su medición. Ahora, como son valores muy grandes, cualquier fracción de un 1% representa mucho dinero. Y les voy a dar un ejemplo. Fíjense, en 2019 la economía mexicana cayó menos 0.14%, cifra definitiva. Esto a mucha gente pareciera un valor pequeño, porque tú dices, bueno, es poco más de la décima parte de un 1%. Si lo viéramos en una cantidad pequeña, la respuesta sería sí. El problema es que el Producto Interno Bruto de México es de 1.2 miles de millardos o 1.200.000 millones de dólares. Un 1% representa nada más y nada menos que 1.200 millones de dólares. El 0.14% es alrededor de 1.500 millones de dólares. Esto llevado a pesos mexicanos a un tipo de cambio de 25 pesos por dólar, son 37.500 millones de pesos. Fíjense lo que una pequeña cifra del 0.14% representa sobre una cantidad muy grande, 37.500 millones de pesos. Traduzcan estos 37.500 millones de pesos en la producción de pantalones, de alimentos, de construcción, de empleos, etcétera, pues ya es una cifra importante. Hoy estamos afrontando un entorno que no afronta nuestra economía desde hace 88 años. En un momento he realizado una gráfica con datos provenientes del gobierno para ilustrar que lo que estamos afrontando
hoy en el año 2020, provocado en gran parte por la pandemia COVID-19 en México y en todo el mundo, pero también agudizada por problemas estructurales que venimos arrastrando en México, pues nos va a llevar a un escenario similar o incluso peor al de 1932. Y esto es necesario y responsable de parte de un servidor en una materia como habilidades directivas, sacarlo a flote. ¿Por qué? Porque si no entendemos lo que estamos eh, afrontando hoy en día en el mundo real, nos vamos a quedar con una parte 100% operativa, tecnócrata, esta es teoría, esta otra, qué hacer, etcétera, pero sin tomar en cuenta la magnitud de lo que está ocurriendo en el planeta, pues sería como meternos a un conjunto de túneles de 6 kilómetros convertidos en laberinto oscuros, sin que lo conozcamos, sin luz, sin brújula, pues seguramente nos vamos a perder y no saldremos. Entonces, si llevamos todo el equipamiento necesario, seguramente vamos a salir. Y valga esta analogía para describir lo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces, fíjense, hay algo que permanentemente deben de tomar en cuenta los empresarios y los directivos principales de sus organizaciones. Esto es el ciclo económico. ¿Qué es el ciclo económico? Pues son estas altas y bajas en productividad, de los cuales además cabe decir que no los podemos evitar. Siempre va a haber momentos de prosperidad y siempre va a haber momentos de escasez, de crisis, de pérdidas de empleo, de cierre de empresas y demás. El saber que esto es algo inherente al modelo capitalista nos hace entender y localizar en qué punto del ciclo económico nos encontramos. Por el lado de los gobiernos, el gran reto es hacer que estos momentos de prosperidad, o como ahí viene en la diapositiva, momentos de auge, sean lo más largos posibles. En contraste, los momentos de caos, de entropía, de volatilidad, de crisis, etcétera, que es la parte baja de ese ciclo económico, sean lo más breves posibles. Entonces, ese es el gran reto, alargar la prosperidad y hacerlo más corto esos momentos no gratos, esos momentos de crisis o en su peor manifestación de depresión. Y que la recesión sea lo más rápido posible, las crisis más cortas y evitar en la medida de lo posible la depresión. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis, porque si estudiamos esta materia y no sabemos estas generalidades económicas, aunque sea en forma de concepto, vamos a confundir las palabras. Muchas veces los gobiernos voluntaria e involuntariamente abusan y perdonen la expresión del analfabetismo económico de la población en general y de los empresarios. Se ha hecho pensar o se percibe por parte de la población que lo que es la recesión, la crisis y la depresión son lo mismo, y la respuesta es no. Tienen un punto en particular. En la recesión hay una caída de la actividad económica, lo mismo en la crisis y la depresión. Entonces, la gran pregunta, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la duración de esta caída de la actividad económica. Me explico. Fíjense, yo les decía que el Producto Bruto del Agregado es anual y se hacen 4 seguimientos anuales, que son los trimestres, donde el segundo trimestre del 2020 se compara con el segundo trimestre del 2019 y se ve si bajó o cayó la producción, y así con cualquier trimestre de cualquier año y su correspondiente del periodo anterior. La recesión es cuando tú tienes 2 trimestres consecutivos en que la actividad económica
es menor a los 2 trimestres del año anterior. En este caso estamos por terminar junio, se va a concluir el segundo trimestre del 2020 y ya los indicadores nos muestran que la caída de la actividad económica se ha dado en relación al primero y segundo trimestres del 2019. Técnicamente estamos en recesión. Sin embargo, recuerden algo que les decía hace un momento, ya en 2019, en términos del año completo, el Producto Interno Bruto cayó 0.14%. Por lo tanto, la tendencia en los trimestres de 2019 fueron menores a los del 2018. Y en 2020 estamos peor ya que 2019. Esto nos da una idea de lo grave que tenemos de crisis. Bueno, recesión técnicamente. La crisis es cuando tú tienes un periodo de caída en la actividad económica de 3 a 5 trimestres consecutivos o un año, 3 meses. Es muy claro que la caída tan grande que ha ocurrido en el primero y segundo trimestre de este año sea ya al menos un efecto negativo del 7% de caída del Producto Interno Bruto en México, considerando los 6 primeros meses, nada más. Sin embargo, la economía, y si vemos esta gráfica, la caída es mucho más abrupta de lo que viene aquí. Entonces nos vamos a tardar mucho tiempo en llegar a un sendero de expansión y posteriormente alcanzar el auge. Está garantizado que al menos esto va a durar 2 trimestres más. Técnicamente podemos firmar, aunque el tiempo no ha llegado, dada la magnitud de la caída, que vamos a llegar al menos a crisis. Sin embargo, el escenario es aún peor. Se puede esperar 5 o 6 trimestres de caída de la actividad económica. Si esto llega a ocurrir en México, tenemos que firmar de una vez que esto va a ser una depresión económica equiparable a la de 1929-33 del siglo pasado. Pero ojo, no solo en México, a nivel mundial, porque esta pandemia ha trastocado toda la producción económica en todo el planeta. Creo que eso todos lo tenemos claro, día a día tenemos información. Todos ustedes que están trabajando en un hospital se percatan mejor que cualquiera de nosotros de la gravedad de esta situación. Y todo su efecto negativo, les voy a dar algunos ejemplos con base en información de Bloomberg, de Forbes y del Financiero. Al 20 de junio, o sea, poco más de una semana, en México ya han quebrado 10,000 pequeñas, micro y medianas empresas. Este efecto implica una pérdida de empleos al día de hoy de 1,200,000 empleos y la expectativa es que podamos llegar incluso hasta 6 millones de pérdidas de empleos, siendo el indicador más fiable el número de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra que puede incluso subir un poco más si pensamos en empleados contratados vía outsourcing, etcétera, o honorarios. Pero bueno, al momento, datos duros, 10,000 empresas perdidas, 1,200,000 de empleos y cifra tristemente en aumento. Entonces, la siguiente gráfica es muy ilustrativa. Esta gráfica está hecha con variaciones del Producto Interno Bruto Real Mexicano del año 1932 a 2020. El año 2020 es un valor esperado. Pero bueno, me voy hasta 1932, el lado izquierdo de la gráfica. Observen que en ese año, que es la parte final de esta gran depresión económica a nivel mundial, y que normalmente cuando vemos la historia, la misma se centra en Europa, Estados Unidos y demás. Sí, sí ocurrió ahí,
pero también ocurrió en México, en Uruguay, en la India, en Nueva Zelanda, en Australia, en Corea, en Japón, vaya, en todo el planeta, incluido México. Ese año, la economía mexicana se cayó 14.8%, que es una cosa monstruosa. Nada más para que tengan ustedes una idea, si en este año alcanzáramos ese valor, estaríamos hablando de 200,000 millones de dólares menos de producción. Al tipo de cambio actual, estaríamos hablando de 5 millones de pesos. Eso es lo que caería el Producto Interno Bruto mexicano si es que caemos en una cifra similar a la de 1932. Ya estamos dimensionando la magnitud. Váyanse ahora a la parte derecha de la gráfica. Ahí viene una cifra, valor, sobre el que va a girar la caída de la actividad económica mexicana del menos 10%. En marzo de este año, el Fondo Monetario Internacional estimaba una caída del Producto Interno Bruto mexicano del 7.5%. Este mismo organismo hace 2 semanas ya estimaba la caída en 12%. Otras empresas de análisis económico, otras internacionales, bancos, instituciones financieras, hablan de una caída de hasta el 14% de la economía mexicana, tomando un punto medio, el valor estimado por parte de un servidor con base en esos datos, y que detrás de ellos hay un sinfín de métodos de pronóstico. La economía mexicana caerá al menos este año un 10%. 10% si se manejan las cosas bien por parte de nuestro gobierno, y un valor que puede ser aún peor en caso contrario. Entonces, sea este valor, entre comillas, no tan negativo de un menos 10%, de todos modos, y aquí pueden ver toda la gráfica, es el valor peor obtenido por la economía mexicana en 88 años, lo cual es terrible. Estamos hablando de una crisis no vista en al menos 3 generaciones. Entonces, es muy grave lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, este entorno económico que obliga a las empresas, a sus directivos, pues bueno, implica un seguimiento diario de esta situación económica, llevarlo y especializarlo a su ramo, a la cuestión de salud, de fábrica de ropa, de alimentos, de producción y venta de automóviles, etcétera, etcétera. Cualquiera de todas las actividades económicas. En general, las actividades económicas van a estar castigadas, reprimidas, disminuidas, usemos el adjetivo que ustedes quieran, por esta situación económica. Esto es muy, muy, muy grave. Entonces, hoy más que nunca, las habilidades directivas de los gerentes y directores de una empresa no es nada más ver más allá de la operación, requiere conocimientos económicos, conocimientos de liderazgo y capacitación de equipos, requiere conocimiento financiero, porque hay una estrechez financiera que en el peor de los casos te hace cerrar tu negocio, en un caso menos malo, a reducir el tamaño de tu negocio. Si eres un franquiciatario, no sé, tipo las cafeterías Starbucks en México, pues, y ya se ha anunciado que al menos 137 ya no van a reabrir. Y la lógica es muy fácil, porque
pues aquellas Starbucks que eran negocio, no en una cuantía muy alta, pero bueno, eran rentables y eran dignos de mantener. Después de más de 3 meses de no tener ingreso, las pérdidas acumuladas no van a ser compensadas por las ganancias de aquí a diciembre. Entonces, no conviene reabrir, combinado con que las ventas esperadas en muchas de estas sucursales van a ser menores porque hay mucha gente que ha perdido su trabajo, algunos quizá lo recuperen con un ingreso menor y las ventas, en la mayoría, habrá excepciones, van a caer. Entonces, si yo de por sí me encontraba por abajo del promedio de ventas de todas las franquicias, mi escenario no es el mejor para reabrir. Y esto que le pasa a Starbucks, le puede pasar a los Subways, le puede pasar a las distribuidoras de Nissan, le puede pasar a sucursales de cadenas de clínicas medianas y pequeñas, le puede pasar a la refaccionaria, a las farmacias, etcétera, etcétera. Y tristemente es por esto que estamos viendo. Ahora, una cosa importante a sostener. Imaginen, y vamos a manejar un número cerrado, y números pequeños además, que el Producto Bruto de México en 1932 era de 100 y se cae 15%, 15 pesos, era de 85. El crecimiento del Producto Bruto siempre se toma sobre el último dato disponible, y el último dato disponible es 85. Vamos a suponer que crecemos un 10%. El 10% de 85 son 8.5 pesos. El Producto Bruto de 1933 en este ejercicio hipotético sería de 93.5. En porcentaje, crecimos 10%, en dinero 8.5 pesos. Sin embargo, ese 93.5 pesos es menor a los 100 pesos de 2 años atrás, 1931. Entonces, aunque yo crezca en un valor muy alto el siguiente año, crezco sobre un valor disminuido que no alcanza a llegar al valor de 2 años atrás. ¿Para qué les digo esto? Porque para recuperarnos de la caída del año 2020, y tengo que ser honesto, al menos nos vamos a tardar 3 años. No será hasta el año 2023 que en términos de valor monetario, dinero real, la economía mexicana alcance los valores del 2019. Entonces, tenemos este año muy duro y tenemos 3 años posteriores muy difíciles, cada vez un poco menos, pero sí viene un escenario negativo muy fuerte, porque repito, aunque veamos ya valores positivos en el 21, el 22 y el 23, recuerden que es sobre un valor inferior y para alcanzar el del 2019 no es de forma inmediata. Aquí la historia es muy clara y nos lo muestra. Aquí el cambio está en porcentaje. En 1932 nos caímos 14.8 y en 33 crecimos menos 11. Perdón, crecimos 11%. Este 11% no alcanza a compensar la caída del año anterior, lo cual es muy grave. Entonces, no recuperamos los valores de 1931. Ya los años posteriores ya tenemos puros valores positivos y viene una época de bonanza. Los 40, mediados de los 40, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es uno de los denominados milagros mexicanos. México mantuvo tasas de crecimiento entre el 3%, incluso hasta el 8% anual, debido a que le vendíamos muchos productos y servicios a Estados Unidos porque están enfocados en la guerra. Entonces, ahí tuvimos un periodo de auge, un incremento del ingreso per cápita, de la calidad de vida, de los bienes y servicios disponibles en México. Los 50
viene una pequeña crisis en 1954, el peso se devalúa de 8 y tantos pesos a 12.50. Sin embargo, fíjense lo que es la crisis, ya quisiéramos la crisis de ese año, la economía creció 0.32% y de ahí en adelante no bajamos del 3% hasta el 11% a fines de los 60, periodo comprendido entre 1954 y 1982. Ustedes pueden ver un alto crecimiento de la economía mexicana. Es una época de bonanza. Gran parte de ese periodo, entre 1954 y 1970, es el llamado desarrollo estabilizador. Es tan fuerte la inercia de este desarrollo estabilizador que, a pesar de una serie de errores en la docena trágica de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, todavía la economía mexicana alcanzó a crecer fuertemente hasta 1979 y luego empezó a tener una caída muy fuerte, la cual se plasma en 1982. Pero bueno, si ven esto, pueden ver cómo estos cambios nos está dibujando estos pequeños ciclos económicos, que ya en el mundo real no son tan continuos y tan claros como viene la explicación del ciclo económico. Sin embargo, sí se nota, y dentro de estos bloques podemos hacer pequeños ciclos económicos, y hay periodos en que la crisis dura mucho y la caída es muy fuerte, como en 1954. Viene un periodo de crecimiento muy rápido, y ya luego los periodos de caída son más cortos, se reacciona muy rápido y se crece, y tenemos puntos de auge más duraderos y con valores muy altos. En contraste, de 1982 a 2020, a pesar de que hay varios años con crecimiento, ustedes pueden ver, y la gráfica es muy elocuente, cómo el promedio es mucho más bajo que el periodo anterior. Tenemos crecimiento, pero mucho menor a lo acontecido entre 1933 y 81, y tenemos promedios muy bajos. Es más, yéndonos a lo más reciente, del 2000 al 2019, la economía mexicana creció un promedio de 2.1%. Este año, obviamente, el promedio bajará alrededor de 1 por la caída tan fuerte que se espera del 2020, combinado con el 0.14% negativo del año 2019. Entonces, sé que es hasta, por decirlo coloquialmente, un tanto depresivo económicamente estos datos, pero es la realidad y este es el entorno que tenemos que enfrentar. Yo más adelante les preguntaré, en la próxima sesión va a haber una actividad de cierre, entre otras cosas, qué habilidades directivas debe tener una persona en esta nueva realidad económica, financieramente, matemáticamente, liderazgo, uso de herramientas como método del caso. Obviamente, mucho más herramientas y con una competencia más alta. Y no es nada más por cuestión de un servidor. La misma realidad nos está mostrando el porqué y lo difícil de esta situación. Bueno, siguiendo con este entorno, fíjense, esta cifra es del año 2017, está medida en dólares americanos, la riqueza del Producto Bruto Mundial de 74 millones de millones, 74 trillones en escala corta de los anglosajones, o muy técnicamente 74 millones de dólares, o 74,000 millardos, o en la escala larga o resto del mundo son 74 billones. Pero bueno, para dejarlo más fácil, porque por cuestiones de tiempo no me puedo meter a detalle a las diferentes escalas a partir de miles de millones, en que se interpreta de 3 formas diferentes, lo voy a mencionar como 74 millones de millones. 74 con 12 ceros. En esa gráfica de cuadros, ustedes pueden observar que los países según el continente tienen un color. En un amarillo mostaza están las principales naciones de Asia,
en color rojo los países de Norteamérica, en color verde los europeos, en los colores azul claro tenemos a los países de Sudamérica, azul un poco más oscuro, los principales países africanos, un azul rey o fuerte, tenemos a Oceanía, representado únicamente y exclusivamente por Australia. Repito, cada color representa un continente, mas no quiere decir que estén representados todos los países. Únicamente en esta gráfica de pie están las principales economías del planeta, que son alrededor de 20. Por eso en color morado aparece que el resto del Producto Bruto Mundial es 9.41%. ¿Qué significa? Que más del 90% de la riqueza mundial está generada por 20 naciones. Y el 9.4% se distribuye entre poco más de 180 países en el mundo. Esto nos da una idea de la simetría que hay en la distribución y producción de la riqueza a nivel planetaria. Solamente 20 naciones concentran alrededor del 90% del Producto Bruto Mundial. Y esto nos ayuda a entender por qué cuando se reúnen las naciones para decidir los ajustes en cuestiones comerciales, financieras, bancarias, políticas, etcétera, se hace en el seno del G20, que es prácticamente los que concentran el 91.19% del Producto Bruto Mundial. Ahora, si ven la parte superior de la gráfica, observarán que el 40% en números cerrados del Producto Bruto Mundial es generado tan solo por dos naciones, Estados Unidos y China. 4 de cada 10 dólares en el mundo están producidos y consumidos por estas dos naciones. El mundo es muy polarizado. México participa con alrededor del 1.5% del Producto Bruto Mundial y que es poco más del 10%, por ejemplo, de lo que produce China. Esta producción es con base a precio de mercado, lo que te cuesta un coche a cualquier consumidor en su país, el pantalón de mezclilla, las tazas, el frasco de café, la computadora, etcétera. 2017. En contraste, observen, esta gráfica es básicamente en la misma lógica, pero ya corresponde al 2018 y el Producto Bruto Mundial ya no se mide a precios de mercado, sino en términos de poder de compra. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a considerar que el kilo de arroz vale 3 dólares, porque a lo mejor en Estados Unidos costaba 3 dólares y en China $1. Sin embargo, en China, un habitante de ese país puede comprar 5 kilogramos de arroz y el de Estados Unidos solo 4.5 kilos. Entonces, si yo ya mido el Producto Bruto por realmente lo que puedo comprar como habitante, la estructura tiene unos pequeños cambios. Bajo esta nueva medición, que además, repito, es la que se va a quedar, porque es más justa, porque un país puede tener un Producto Bruto muy alto, pero inflado artificialmente porque los productos y servicios son más caros que en otro país que es más eficiente, que lo vende más barato porque los costos son más bajos. Bajo esta nueva medición, la economía china ya es la más grande, 25 millones de dólares, casi el 20% de la economía mundial, y Estados Unidos alrededor de 20 millones de millones, 15% de la economía mundial. Económicamente, y esto nos ayuda a entender mucho de la fricción geoeconómica, geofinanciera y geocomercial que hay entre China y Estados Unidos, es debido a esto, el aparato productivo chino, bajo esta nueva medición, es ya más grande que el norteamericano. Ojo, esto no quiere decir que Estados Unidos deje de ser potencia. Estados Unidos es potencia porque todavía al día de hoy es quien controla el sistema financiero mundial, la moneda de referencia principal todavía, y que puede cambiar, y todo indica que así va a ser,
es el dólar americano. Entonces, en lo financiero, a pesar de todos sus problemas, Estados Unidos sigue siendo el referente. En lo que respecta a lo militar, sigue siendo la primera potencia. Muy cercano a los rusos, muy cercano a los chinos. Sin embargo, en lo económico, ya no lo es. Y bueno, se mantiene esta simetría. Un punto que quiero destacar y que ustedes también se empiecen a percatar, porque así como se empezó a hablar de China hace 25 años, cada vez más van a escuchar hablar de India. India se puede convertir en la quinta potencia económica mundial y en forma agregada en lo tecnológico y en lo militar. Quizá a algunos de ustedes les sorprenda lo que les voy a decir, quizá a otros no, porque ya lo han escuchado. Los hindúes o indios tienen su propio programa espacial, así como Estados Unidos tiene la NASA, los de la India tienen su programa espacial, en español ISRO. Esta agencia espacial de la India utiliza al 100% tecnología de ese país, utiliza dinero de ese país, no requiere ayuda de otra nación, y una prueba de esto es que hace poco menos de un año mandaron una misión no tripulada a la Luna. Esta misión no tripulada a la Luna casi completa su misión, tuvo un accidente en el alunizaje, un error en los sistemas, pero bueno, ya tienen la tecnología para alcanzar nuestro satélite, tecnología propia, tienen el dinero para hacerlo y están prontos en menos de año y medio de volver a lanzar una misión no tripulada, e incluso ya tripulada. Y esta es una de las tantas cosas que hay que hablar de la India, además de su aparato productivo. Son los más fuertes en desarrollo de software a nivel mundial. India, si bien es cierto, es un país con tradiciones milenarias y es lo que siempre vemos en las películas, en las series de televisión, sus templos budistas, hinduistas, toda una población muy grande, etcétera, etcétera, sus ciudades saturadas de gente. Pues no nos quedemos nada más con esa imagen. La India es también un país de los más calificados en matemáticas, con tecnología, con una riqueza cada vez más acrecentada. Entonces, la India no es nada más esa India de las películas, es un país que ya también está dentro de la égida demandante del siglo XXI, y ahí los números están y son muy fríos. Y aquí viene una paradoja, fíjense, los países más poblados del mundo son India, con 1.380 millones de habitantes, y China, 1.400 millones de habitantes. Siempre nos han hecho creer que un país muy poblado está destinado al fracaso, porque ¿cómo le doy de comer a tanta gente? ¿Cómo voy a crear servicios para tanta gente? Pues los chinos y los de la India tomaron el reto, y desde hace varias décadas no solo han cubierto necesidades, sino que están mejorando el nivel de vida, están desarrollando tecnología y tienen una lógica muy, muy básica, pero cierta. Si somos más, pero nos organizamos bien, producimos más que los demás. Y esto se da primero en una forma agregada, como ocurrió con China a principios de siglo, empezaba a tener un producto bruto muy alto, pero un ingreso per cápita promedio bajo. Hoy, en el año 2020, el ingreso per cápita de los chinos ya es de nivel medio alto, ya es más alto que el de los mexicanos, cuando hace 50 años el mexicano era casi 10 veces más grande que el de los chinos. Hoy en día el de los chinos es más alto que el nuestro. Entonces, pensar que ser muchos necesariamente nos lleva al caos, a la fatalidad y a la pobreza,
no necesariamente es cierto. Ahí está el caso de China e India, que han lidiado con esta cuestión durante siglos y hoy en lugar de verlo como una calamidad, han dicho cómo le puedo hacer para salir adelante. Y ahí están los números y son muy fríos. Bueno, es más, me regreso. En esta nueva dinámica tan simple y llano como esto, en forma agregada, la economía de la India ya es más grande que cualquier economía de Europa. Cierto es que si hacemos todavía la división entre el número de habitantes, su ingreso per cápita será menor. Sin embargo, el crecimiento del ingreso per cápita en la India es a un ritmo más acelerado que el promedio europeo, de tal suerte que al cabo de 10, 15 años tendrán un promedio alto. Los chinos seguirán teniendo aún uno mayor, equiparable a los más altos del mundo. Las cosas no son estáticas. Una habilidad directiva o de análisis del entorno, si lo quieren llamar así, estar al tanto de los números. Si nos quedamos con el comentario, la idea, el artículo del año 2005 en que China era un país con economía muy grande, pero con una gran población muy pobre, estamos atrasados 15 años. Hoy en día, repito, el ingreso per cápita de los chinos es más alto que el de nosotros los mexicanos. Y la diferencia se va a acrecentar con la ya mencionada caída de alrededor del 10% en este año, combinado que todo indica que a pesar de la pandemia COVID-19, la economía china va a crecer al menos 2%. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Producto Bruto sigue siendo el mejor parámetro para medir la producción de bienes y servicios. Estas declaraciones políticas que luego rayan más en la ignorancia y en intereses políticos que realmente en lo que es, que nos dicen que ya el Producto Bruto no sirve y que lo que importa es la felicidad, pues yo nada más les diría, imaginen que México produjera la mitad de lo que tiene de bienes y servicios y dijéramos, no importa, somos felices, más felices. No es cierto. Habría menos cantidad de huevos, carne de res, pollo, transportes, servicios de agua potable, de drenaje, de ropa, de empleos. Entonces, sí es importante que haya un incremento en la producción de bienes y servicios. Que esto vaya aparejado a otros factores cualitativos es válido, pero también es cierto que muchos factores cualitativos tienen que ver con la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Cómo nos veríamos si vamos a una de las comunidades más pobres y no tienen ni agua potable ni nada y les decimos, sí, pero son felices porque están con sus hijos y no comen ni 3 días? Bueno, nos van a sacar a patadas de ahí. Entonces, sí tiene que haber un incremento en la producción de bienes y servicios. El discurso político, no en México, en todo el mundo, priva más a los intereses de los grupos en el poder que en las cuestiones reales. Pero bueno, no nos meteremos más ahí. Es tan fuerte esta cuestión que la economía china, usando la medición de poder de compra, ya es más grande que la norteamericana desde el 2014. Aún a precios de mercado, la economía china va a superar a la norteamericana a más tardar a fines de esta década de los 20. Y no son datos de un servidor, son datos del Fondo Monetario Internacional. Ahí está, International Monetary Fund, del World Economic Outlook Database 2014. Tan es así, y fíjense, si alguno de ustedes tiene una empresa que compra bienes y servicios a otro país en el mundo, va a estar impactado por lo que dice esta lámina. Si alguno de ustedes tiene o piensa en el mediano y corto plazo crear una comercializadora para importar o exportar productos mexicanos al resto del mundo, les interesa esta gráfica. ¿Por qué? Porque tenemos que estar midiendo las tendencias y los cambios. Hoy en día estamos afrontando una guerra comercial
y tecnológica entre los Estados Unidos y China. Y la razón es muy sencilla. Desde el año 2017, la economía más grande en términos de exportaciones es China. Con base en esto entendemos las fricciones que hay entre Donald Trump y el premier chino. Todo esto es una cuestión real porque a nadie le gusta perder ese liderazgo, con esta diferencia que aún pareciera no ser tan alta, aunque aquí, bueno, cada 10,000 millones de dólares significa mucho. Los Estados Unidos quieren revertir algo que es irreversible, por eso sancionan el acero, el aluminio, el petróleo, muchos productos provenientes de China, porque en la medida que ellos creen que puedan restringir esas importaciones de ese país y aumentar las norteamericanas, pues buscan recuperar ese primer lugar. Desafortunadamente, esta tendencia es irreversible. Es una realidad y que, bueno, a nadie le gusta perder el primer lugar, porque además en este caso implica poder económico. Entonces, con esta primera parte revisamos lo del Producto Bruto, el cambio geoeconómico, geocomercial que se está dando en favor de China en lugar de Estados Unidos. Otra cuestión importante es el conocimiento a detalle de las 4 revoluciones industriales que han acontecido en el mundo. ¿Por qué? Porque esto impacta al interior de una empresa en su estructura organizacional, en la selección y capacitación de equipos, en el estilo de liderazgo. Se requiere hoy en día un líder más capacitado, más técnico, con más habilidades, no solo cualitativas, sino cuantitativas, lo que señalábamos al principio. ¿Y por qué? Porque estábamos cada vez inmersos en un mundo más tecnológico, de mayor cuestiones de inteligencia artificial y demás, y por eso voy a revisar en una forma muy general pero práctica todo esto de las 4 revoluciones industriales. Quizá para muchos de nosotros hablar de revolución industrial implica recordar nuestras clases de secundaria, de historia universal o como se llamara la materia, y nos vamos a esa clase en que nos hablan de ese cambio tecnológico del siglo XVIII, cuando empezamos a transitar de la producción en pequeño artesanal a la producción ya en empresas con máquinas que funcionaban con carbón, con vapor, la producción en serie, Inglaterra, etcétera, etcétera. Eso es lo que recordamos de esta primera revolución industrial. Bueno, pareciera que queda en la historia y la realidad es no. Desde el surgimiento del modelo capitalista y su permanente evolución sobre la misma línea, alguna nueva variante, no importa, las revoluciones industriales siguen y permanecen. Y aquí es donde tristemente luego falta un poco de profundidad en los planes de estudios a nivel secundaria y media superior, porque no se habla de las nuevas u otras revoluciones industriales. Hoy estamos viviendo la consolidación de la cuarta revolución industrial y gracias a la suma de la tercera y cuarta revolución industrial, nosotros podemos continuar con nuestra materia, con nuestras actividades, gracias a esas tecnologías. Si no tuviéramos las mismas, estaríamos completamente parados en la educación virtual y el trabajo a distancia. Al rato digo por qué educación virtual y no educación a distancia, pero bueno, vamos por partes.
La primera revolución industrial ya la explicamos en una forma muy general, pero repito, las revoluciones industriales es algo que llegó para permanecer. ¿Por qué? Porque en un mundo donde hay cada vez más desarrollo tecnológico y cada vez más acelerado, hay desarrollo de nuevas tecnologías que van a impactar lo que es la organización, la productividad, la compra de máquinas, la capacitación, la selección de equipos de liderazgo, las habilidades directivas, los medios de transporte. Fíjense, tenemos aquí la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial acontece entre 1870 y 1914. Ya no se da en Inglaterra, se da en Estados Unidos. Hay un cambio en la parte energética, ya no nada más se va a usar el carbón, hay nuevas fuentes de energía, como lo es la electricidad, Alba Edison y todos los demás que contribuyeron con ello, el descubrimiento, bueno, no el descubrimiento, el uso intensivo del petróleo y sus derivados, como el gas y demás. Y todo esto hace que la producción industrial se incremente aún más. El hombre más rico en esa época es Rockefeller. Rockefeller es tan fuerte su participación en la industria del acero, que es la base para fabricar máquinas, y en el petróleo, que se convierte en el hombre más rico. Si trajéramos a valores del día de hoy la fortuna de Rockefeller, equivaldría a alrededor de 700,000 millones de dólares. Nada más para que tengamos un parámetro, 7 veces más que la del hombre más rico actualmente, que es Jeff Bezos, el de Amazon, con toda su cuestión aeroespacial, comercialización en línea, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, tenemos este caso, segunda revolución industrial, básicamente petróleo, electricidad y mayor producción y más producción de bienes de capital con mayor productividad. Luego viene la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial se ubica cronológicamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es el surgimiento de los primeros computadores. La más famosa y primera es la ENIAC, una computadora que estaba en un área de 100 metros cuadrados y que tenía una capacidad de almacenamiento en conjunto de 10 megabytes. 10 megabytes, la centésima parte de un gigabyte. Hoy tenemos teléfonos que pueden tener incluidos hasta 512 gigabytes y le podemos agregar hasta 2 teras más con expandible, varias miles de veces más que lo que tenía la ENIAC. Sin embargo, hoy la ENIAC es crucial porque es el kickoff, la patada de salida de lo que viene siendo la cibernética actual. Es también a partir de esta cibernética que surge el antecedente del Internet en 1969, lo que es el ARPANET, que es una red inalámbrica, es el Internet primitivo, por llamarlo de alguna forma, es una red, bueno, no inalámbrica, perdón, una red alámbrica de transmisión de datos, de voz y demás, entre el Pentágono, las principales agencias del gobierno norteamericano, las principales empresas ligadas mayormente a la industria militar y las universidades principales de ese país. Ese es el inicio del Internet, conocido en ese entonces, 1969, como el ARPANET, y que el despegue más fuerte se da a principios de los 90 del siglo pasado y demás. De aquí vienen las energías renovables, las baterías recargables, el concepto de sociedad de la información por el desarrollo cada vez mayor de la informática o cibernética, mayor almacenamiento de datos, mayor interconectividad vía internet, etcétera, etcétera. Las tecnologías de la información y la comunicación o TICs. Ojo, sociedad de la información
organización inteligente y las TICs, si bien es cierto, se siguen usando, ya no es lo más nuevo. Cada surgimiento de nueva revolución industrial no reemplaza al 100% a las anteriores. Por ejemplo, en la segunda revolución industrial surge la electricidad. Nosotros seguimos usando la electricidad. Es la parte fundamental de esta conexión que tenemos entre nosotros. Pero van surgiendo nuevas tecnologías que van mejorando. Algunas de ellas sí relevan a las anteriores. La cuarta revolución industrial para unos inicia en 2005, otros dicen que no, que es hasta 2016. ¿Y qué es la cuarta revolución industrial? Y aquí mucha atención porque esto afecta a las organizaciones, a la percepción de los principales dirigentes y sus habilidades directivas. Cada vez más se requieren empleados con mayores competencias, habilidades, conocimientos o como ustedes les gusten llamar. Cada vez los trabajos operativos serán menos requeridos y peor pagados. ¿Cómo sobrevivir en lo individual como persona? Pues acumular mayores conocimientos, habilidades, manejos de tecnología, paquetería, programación, ser capaz de tener conocimiento de varias áreas y no es bien cierto no ser especialista en todas, quizás solo en unas y tener una idea en lo general. Es más, vamos a llevarlo a la cuestión directiva. Los nuevos modelos de negocio como el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, requieren desde el punto de vista directivo personas que sepan de producción, que sepan de distribución, que sepan de finanzas, que sepan de armado y creación de equipos, etcétera, etcétera. Entonces, el directivo tiene que ser cada vez más completo, un todoterreno. Los empleados, los subordinados, a su vez, tendrán mayores habilidades y conocimientos que sus pares de 2 décadas atrás. El mundo es cada vez más competido, partiendo de esta necesidad, pues cada uno de nosotros en cualquier nivel jerárquico tiene que estar consciente de ello para poder sobrevivir en este entorno, mantener un empleo, iniciar una empresa y tener un ingreso. Es una situación más demandante, un tanto cruel si lo quieren ver desde una óptica 100% social, pero es una realidad y una realidad imparable. En esta nueva cuarta revolución industrial, ¿qué surge? Una mayor interconectividad. Gracias a la tecnología 4G, que es transitoria realmente entre la 3G y la que viene, la 5G, que es hasta 100 veces más de capacidad de transmisión de datos que la fibra óptica de última generación. Ojo, cuando la fibra óptica surgió, o bueno, mejor dicho, llegó a su clímax tecnológico hace cosa de 20 años, todo mundo decía que iba a ser casi imposible utilizar al 100% la capacidad de transmisión de datos de una fibra óptica. Hoy en día la tecnología 5G es capaz de crecer 100 veces la transmisión de datos de la fibra óptica de última generación. ¿Y por qué hay este crecimiento tan grande en transmisión de datos? Porque las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial lo demandan. Hoy en día una empresa puede tener su sede, su matriz en Seúl, una empresa coreana, y puede estar monitoreando en tiempo real a su sucursal en la ciudad de Toluca, en México, una sucursal en Filipinas, otra en Japón, en el sur de Estados Unidos, en Guatemala, vaya, en cualquier parte del mundo, en tiempo real yo estoy monitoreando cada máquina que está operando en esa fábrica en cualquier parte del mundo. En tiempo real veo el rendimiento, la producción esperada, el desgaste que tiene de las piezas de cada una de las máquinas, cuándo va a requerir mantenimiento. Parte de la cuarta revolución industrial es predecir el mantenimiento de la maquinaria
para optimizar lo mayor posible la producción, hacerlo en el tiempo justo, al costo más bajo y que se pare el menor tiempo la máquina. La cuarta revolución industrial es generar una intranet inalámbrica para que los ingenieros de producción vayan con su tableta, celular o lo que utilicen y se pongan enfrente a una máquina y sin necesidad de destaparla. Yo pongo enfrente y emparejo con lo que es inteligencia artificial mi teléfono y en tiempo real veo como el funcionamiento de la máquina como si no tuviera tapas. Puedo seleccionar un elemento, puedo ver su desgaste, puedo ver todo. Es un monitoreo como nunca antes había existido. Y para esto se requiere una gran velocidad de datos, procesadores de mayor capacidad, motherboards de última tecnología, mayor memoria, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos viviendo. Hay una mayor automatización, es el apogeo de todo lo que tiene que ver con las impresoras 3D industriales. Hoy tenemos esas impresoras que fabrican a su vez máquinas del tamaño que sean, pueden fabricar módulos para hacer casas, edificios, lo cual lo hacen muy rápido, ya nada más se fabrican a la precisión en la planta, se llevan al lugar donde se va a construir esa casa, edificio, lo que sea, se arma en cuestión de horas y nos hace esto más eficientes. Entonces, hoy estamos en un mundo en que hay una sustitución del trabajo operativo cada vez más por cuestiones más automatizadas, robóticas o como le queramos llamar. Es el surgimiento del término smart y por favor, no creamos que smart nada más es mi tele inteligente para conectarme a internet y servicios de streaming. La palabra SMART es un acrónimo en inglés que es Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Based. ¿Qué significa? Las características que debe de tener cualquier nueva, bueno, no cualquiera, pero la mayor parte de todas las tecnologías de esta cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son estas? Ser específico, la S. Medible, relevante, alcanzable y basado en tiempo. O sea, asociar estos 5 conceptos a las nuevas tecnologías, que va desde un teléfono, va desde una televisión, va a una impresora 3D, va a la iluminación de una ciudad. Hoy en día se maneja el término Smart City. Una Smart City, por ejemplo, uno de los más sencillos, yo tengo los arbotantes que hay en las calles y estos arbotantes ya generan y almacenan, bueno, no generan, captan y almacenan su propia energía con celdas solares. Ya nada más de vez en cuando tengo que estar cambiando estas celdas y quizá también el foco LED o los LEDs, mejor dicho. Pero no nada más eso, tienen sensores inteligentes en este concepto amplio de SMART, en el que detectan el número de personas que transitan en la calle, de coches, también la cantidad de luz, aunque sea de noche, no es lo mismo en invierno que en verano, y ajusta la intensidad de luz a todas estas variables, optimizando el uso de la energía eléctrica. Entonces es lo que muchos conocimos hace varios años como dimers, un dimer automático, pero no a nivel de una casa, a nivel de una ciudad, y lo mismo pasa con el manejo de aguas negras, de agua potable, etcétera, etcétera. Todo está automatizado y eficientado. Hoy, mientras en este país comenzábamos a abordar las energías renovables, eólica y demás, y hoy estamos haciendo una regresión al uso de combustóleo y otras energías de la segunda revolución industrial altamente contaminantes, en lugar de empezar a transitar a las de la tercera y con una óptica de la cuarta, pues estamos en una regresión. En Alemania ya tienen definido que para el año 2030 todos los hogares deben de producir, si no toda, casi toda su energía eléctrica.
Este es un concepto totalmente inverso a lo que estamos viviendo. Y los excedentes que tengan energía eléctrica lo van a dar a la red pública y lo van a vender. Entonces, en lugar de recibir, la idea es que la mayoría de las casas den su energía eléctrica excedente generada por ellos mismos con todas estas nuevas tecnologías, que les genere además un ingreso y esto se canalice para la cuestión pública, manejo de presas, el alumbrado eléctrico, venta a empresas que consuman una gran cantidad de energía y que quizá haya momentos en que no generen la suficiente. Es una realidad totalmente diferente y a veces un poco deprimente, perdonen ustedes la expresión, porque nosotros estamos yendo para atrás en lugar de ir hacia adelante. Cierto es que había muchos contratos que fueron elaborados de estas nuevas tecnologías de la forma no más ética y conveniente al Estado, pero en lugar de pensar en renovar estos contratos, modificarlos o buscar nuevos actores con los cuales interactuar, la salida más cortoplacista fue regresar a tecnologías anticuadas. En lugar de pensar en un Tren Maya que nos gusta o no nos guste, se va a realizar, pues bueno, al menos podríamos exigir que el trazado sea adecuado, que se revise, que se modifique si es necesario algún tramo que no sea el que conveniente, que se utilice un tren eléctrico de última tecnología y no, sorpresa, se nos dice que será, todo indica, de diésel. Ya lo dejo ahí, ustedes formarán su propia opinión. Y bueno, otro punto relevante a resaltar de este entorno, ya fuimos de la cuestión de la economía, el Producto Bruto, lo que estamos viviendo hoy en México, luego nos centramos en las revoluciones industriales, la que estamos viviendo, la cuarta revolución industrial, y de hecho en un foro aquí mismo del colegio, un servidor establecía que la alta dirección en este nuevo entorno la tenemos que ver como una alta dirección 4.0, y ese 4.0 en el estilo de dirección, en el estilo de habilidades directivas, va precisamente dirigido a una amalgama con la cuarta revolución industrial. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos ahora con lo más inmediato, que es parte del entorno, pero el más inmediato alrededor de una empresa, que es la hipercompetencia. Yo les voy a dar unas ideas generales porque va parte de la cuarta actividad de la cuarta semana, va a ser ampliar esto. Fíjense, y esta parte es muy importante y lo van a investigar más a detalle, reserva que la próxima semana les voy a dar más indicios. La ventaja, este concepto de ventaja se fortalece y algunos dicen incluso surge con Adam Smith en su libro de la riqueza de las naciones del año 1876. Adam Smith, escocés, parte del Imperio Británico, este padre de la economía moderna, que además, fíjense, la economía moderna, los métodos de producción, también van en amalgama a las revoluciones industriales. La primera revolución industrial es Inglaterra, segunda mitad del siglo XVIII, perdón, 1776, hace rato dije 1876. La riqueza de las naciones es 1776, es la segunda mitad del siglo XVIII, es primera revolución industrial. Para que vean cómo lo económico, lo productivo y todo va amarrado con las revoluciones industriales. O sea, el primer concepto que él propone, hoy lo voy a mencionar muy general, es la ventaja absoluta. Luego viene David Ricardo con la ventaja comparativa a principios del siglo XIX. Finales del siglo, bueno, no finales, en 1979 para ser precisos, viene el concepto de ventaja competitiva de Michael Porter, liderazgo en costos, enfocado al cliente, etcétera. Ventaja competitiva, concepto que ha dejado de ser válido en varios giros, luego hablaremos el por qué.
tercera revolución industrial, es donde marcamos la ventaja competitiva de Porter, y luego ya a finales y principios de este siglo tenemos el concepto de hipercompetencia propuesto por Richard de Aveni, y es el vigente y el que está evolucionando día a día en nuestro modelo y acelerado por esta cuestión del COVID-19. La hipercompetencia parte de, es decirlo directo, de una guerra aplicado a los mercados. En la tercera revolución industrial, en la ventaja competitiva de Michael Porter, en el modelo anterior, se planteaba que debíamos de ganar participación de mercado con nuestra empresa. En la cuarta revolución industrial, en la égida de la hipercompetencia, el enfoque es de las grandes empresas. Si puedes hacer desaparecer a tu competencia, hazlo. Es mucho más radical. Ya no es el liderazgo en costos. Se dice sí, los costos hay que cuidarlos, pero lo más importante es buscar nuevos nichos de mercado. Vender más a más gente, más tiempo. Bueno, esa es una de las cosas generales de hipercompetencia, y también hay un cambio en el patrón de consumo. Fíjense, la riqueza mundial total son 85 millones de dólares, valor que va a sufrir una reducción alrededor del 8% en este año por la caída del Producto Bruto Mundial, por la crisis y todo lo que hemos hablado hace un momento. Entonces, de esos 85 millones de dólares, tenemos lo siguiente, que el 60 millones, o el 70%, se van a consumo de bienes y servicios. De esos 60, 42, que es otra vez, curiosamente, el 70% del consumo está ejercido por mujeres. Para decirlo muy sencillo, 7 de cada 10 dólares gastados en la adquisición de bienes y servicios hoy en día, año 2020, es ejercido por las mujeres. Hace 50 años, 1970, 6 de cada 10 dólares los ejercíamos los hombres. Hoy no, hoy 7 de cada 10 dólares los ejercen las mujeres. ¿Por qué es importante entender esto dentro del marco de la hipercompetencia? Porque si antes tu empresa estaba orientada única o mayormente al mercado masculino, es tiempo de empezarte a cuestionar por qué no has vendido ya a las mujeres, por qué no has adaptado tus bienes y servicios al mercado femenino. Cierto es que habrá quizá algunos nichos de mercado, ciertos productos muy específicos que únicamente podrán ser consumidos por hombres, pero también es cierto que con esa estructura productiva puedo generar en paralelo otros productos que sí pueden ser consumidos por las mujeres. La cosa se debe a lo siguiente. Hoy afrontamos un mundo en que cada vez más hay más mujeres que estudian y trabajan, lo cual está perfectamente correcto. Anteriormente, y me olviden 50 años, 80 años atrás, era muy difícil que una mujer llegara a la universidad y que trabajara y tuviera su vida laboral. Era una sociedad predominantemente machista, donde era mal visto que una mujer se preparara y que trabajara. Hoy, afortunadamente, eso ha sido superado. Hoy los hospitales tenemos cada vez más médicas, más enfermeras. Es más, habrá clínicas en que quizá ya haya más médicas que médicos. Lo mismo pasa en las universidades, en los grupos de maestría y doctorado. Es relativamente frecuente que uno tenga más alumnas que alumnos.
y lo cual está bien. La mujer es tan o más capaz que nosotros, las mujeres pueden atender más de una cosa a la vez, a diferencia de la mayoría de nosotros los hombres, que si bien es cierto nos podemos concentrar más, pero nos concentramos en una sola cosa y una mujer es capaz de entender más. Entonces, afortunadamente, en términos de productividad, qué bueno que las mujeres se han incorporado, son tan o más capaces que nosotros. Y también esto se debe mucho, no solamente al cambio de ideología en el cual ya no nada más el hombre es el proveedor, sino también la mujer, donde no es más visto que una mujer se prepare, sino que al contrario es bien visto, igual que trabaje. Esto también está combinado con una cuestión económica. En términos reales, en muchos países del mundo se gana menos hoy que antes, entonces es ideal o incluso a veces hasta necesario que en una pareja sean los dos los que trabajen. Hay un mundo en que hay más mujeres que no quieren casarse o mujeres que después de un divorcio no lo hacen o quizá lo vuelvan a hacer después de varios años. Entonces hay un aumento en divorcios, hay un cambio de percepción cultural en que está bien visto que la mujer estudia y trabaja, y todo esto, ¿qué hace al final del día? Que las mujeres tengan cada vez más dinero. Al tener más dinero pueden comprar más. Y además hay otra cosa particular: en muchos productos y servicios la canasta de las mujeres es más compleja que la del hombre. ¿Compleja en qué sentido? Que compran una mayor cantidad de productos que nosotros. Para decirlo de una forma coloquial, nosotros los hombres somos más simples. La mayoría de los hombres vamos y compramos un solo champú para el cabello y buscamos el más sencillo. Hay empresas, y sin que esto sea comercial, solo a manera de ejemplo, como la marca Ego, que pertenece a Unilever, conglomerado anglo-holandés, en el cual su publicidad está dirigida al mercado masculino, está enfocada a productos con una presentación muy sencilla y prácticamente para lo que es el producto. Entonces uno va al supermercado, compra uno de esta marca, un Ego o cualquier otro champú similar, sencillo, y lo que quieres como hombre es que te limpie el cabello. Si no hay de la marca que usas comprar, buscas otro similar, sencillo, y, y es el que compras. Y te gastas 80, 100 pesos. Por el contrario, una dama compra un shampoo con características específicas de acuerdo al tono de su cabello, que si está teñido, que maltratado por el sol, que por la edad, que con vitaminas, que con miel de abeja y un sinfín de cosas más que le dan esos atributos adicionales. Compra un acondicionador, ampolleta de vitaminas, cera para el cabello y no sé cuántas cosas, y acaba gastando 700 pesos. Entonces, la pregunta es: si tú fabricas artículos de higiene, ¿eres capaz de producir shampoos? Pues, ¿qué estás esperando para producir shampoos también para las mujeres? Y todos los demás artículos complementarios. Ellas consumen más y compran más. Y no es que comprar muchos productos o comprar menos sea bueno o sea malo, son patrones de consumo y sobre todo muy marcados en el mundo occidental, en Australia, Nueva Zelanda, por su empatía con la forma de ser en el mundo occidental, en Japón y Corea del Sur, que también hay mucha tendencia en muchas cosas al patrón occidental. Y entonces las empresas dijeron: caray, hay que ver el mercado femenino, tienen más poder adquisitivo, compran más cosas, les fabrico productos para ellos. Y esto está sustentado en esto. Por ejemplo, ahí va un ejemplo real: rastrillos desechables para hombre, Gillette, Chic, lo que sea, 10 rastrillos para hombre, no sé, 120 pesos. Se sabe que también pues, las mujeres tienen el derecho y si quieren lo pueden utilizar, y entonces compraban en un momento los de hombre. En un momento Chic, Gillette y otras marcas dijeron: oye,
Vamos a hacer uno dirigido al mercado femenino, vamos a hacer un producto con colores más aceptados por el mercado, rosa, un morado, vamos a cambiar la etiqueta, la presentación más dirigido al gusto femenino, vamos a ponerle una bandita de gel que en costo a lo mejor subiría 50 centavos no más, y vendo esos 10 y en lugar de 120 en 195 pesos. Y en costo es casi lo mismo y el margen de ganancia es mayor. Otros ejemplos: Chemise Lacoste, en inicio fabricaba solo para hombre ropa, ahora hace para mujeres. Fragancia solo para hombre, fragancia para mujeres. Ralph Lauren, lo mismo. Y así cada vez más ocurre. Entonces hay una frase de Farrah Gardner que dice: Women are the majority market. Las mujeres son el mercado mayoritario. ¿Ok? Entonces, ¿esto también qué hace? Que tengamos cada vez más un mercado más competido, más demandante, más orientado a la mujer, unos mercados de bienes y servicios que se asemejan en muchas ocasiones a mercados de guerra, y en este caso el más claro es la tecnología. Yo estoy cierto que ustedes van a decir: oye, este profesor no actualizó sus diapositivas, tiene allí una PAM, tiene una Kodak, tiene un iPod Classic de 160 gigabytes, un Nokia, un Atari, un Blockbuster, un BlackBerry. ¿Por qué están allí? Porque la tecnología es el mercado donde más se plasma y se ve la hipercompetencia. Hoy puede ser el rey y en 3 años no existir. A mediados de la primera década de este siglo, 2005, tú llegabas con una PAM, con su módulo de conexión a Wi-Fi, impresora, aumento de memoria, etcétera, etcétera, y eras el non plus ultra. Podrías consultar tus documentos, abrías tu carterita, le inyectabas los módulos para diferentes programas o documentos y los veías, y si tenías la conexión a internet lo mandabas, y era un símbolo de que estabas a la vanguardia y era de poder. Hoy en día PAM ya no existe en el mercado, la marca la compró HP, y si en algún día la quieres revivir, pues será vía HP. Pero bueno, lo que era el líder en 2005 ya no existe. Lo mismo pasaba en 2010 con un BlackBerry. Si tú eras ejecutivo de alguna empresa, un director, y no tenías BlackBerry, muy mal visto. El iPhone era para los que querían jugar y el BlackBerry era para los directores, y tenías tu comunicación de mensajes entre BlackBerry 100% es supuestamente hackeable y demás, y el BlackBerry era el teléfono, el gadget inteligente y de comunicación y de internet y todo de los ejecutivos. Hoy en día el BlackBerry tiene solamente éxito en Canadá y en Inglaterra. Fuera de ahí tiene participaciones muy pequeñas en unos cuantos países, lo mismo en los Blockbuster y demás. Kodak, que era sinónimo de fotografía, hoy en día Kodak quebró, la medio rescataron, sobrevive con unos cuantos productos, y de ser el líder en el mercado, adiós. Lo mismo Atari, lo mismo el iPod, lo mismo Blockbuster y demás. Y aquí está lo que luego les voy a pedir, que detallen las ventajas. Esto lo veremos la próxima sesión. El autor, y para que ustedes investiguen más, si así lo desean, de la hipercompetencia es Richard Diabeni. Hay varios videos de él en YouTube y hay un libro de él que se llama tal cual Hypercompetition. Ese es el modelo que prevalece hoy en día. Precios más bajos, mayores atributos, rentabilidad más alta, rentabilidad muchas veces muy baja, lo que no pueden competir las empresas medianas y pequeñas. Irrupción creativa, que es matar tu producto antes de que termine su ciclo de vida del producto, y es un cambio radical en la percepción. Esto también lo ampliaremos la próxima clase. Y vámonos a esto. ¿Okay?
Les decía lo de las revoluciones industriales. Las revoluciones industriales, que estamos hablando de segunda mitad del siglo XVIII, ok, bueno, les comentaba, las revoluciones industriales es un fenómeno que llegó para quedarse y es algo que tiene que ser permanentemente monitoreado por la alta dirección de una organización. Ya la próxima sesión ampliaremos en ello. Es tan fuerte el impacto incluso en la Tierra, en el planeta mismo, de las revoluciones industriales, que se ha dicho que a partir de mediados del siglo XVIII a la fecha estamos en una nueva era geológica, que es el antropoceno. Todo el impacto que la tecnología y este aumento de producción y explotación, sobreexplotación de recursos naturales, que hemos cambiado drásticamente el clima de la Tierra y sus características geológicas, por eso se llama antropoceno. Pero bueno, continuamos con la parte final del día de hoy. Yo les decía que íbamos a dejar una actividad que ustedes tienen ahí, que al rato voy a detallar, y tiene que ver ya después de transitar de esta parte del entorno y las tendencias y demás, ahora sí al interior de la empresa, en la parte del liderazgo con modelos muy concretos, el modelo ILM, intercambio líder-miembro, y el modelo Peer Room Jet. Y es a raíz de esto de modelo que vamos a revisar rápidamente qué es un modelo. Un modelo, en una forma muy general, es hacer una representación simplificada de un proceso en la realidad. De todas las variables que hay, yo selecciono aquellas que más impacto tienen y trabajo solo con ellas. Ahí les va un ejemplo. En el caso de un hospital, supongamos que hay 35 variables que inciden en la eficiencia y operación de un hospital. De esas 35 variables, resulta que 5 son las más importantes. La asignación, de acuerdo al perfil de cada puesto, entonces poner a las personas idóneas en cada puesto, programas de capacitación, procesos y otras 2 variables, tenemos 5 variables nada más. Entonces, en lugar de trabajar con 35, nos reducimos a esas 5. Con esas 5 variables, yo puedo tener un impacto de 85% en la operación y eficiencia. O dicho en otras palabras, 5 variables son las que impactan en 85% la operación y eficiencia del hospital. Y las otras 30 solo impactan en un 15%. No es necesario desgastarse con 35 y el director se enfoca a 5. Y las otras 30 restantes las repartes y monitoreas por área. Eso es un modelo, una representación simplificada de un proceso en la realidad. Matemáticamente lo podemos hacer con ecuaciones, lo podemos hacer también en formas de diagramas. Y algo en paralelo que se aplica a nivel social sobre todo es el paradigma. Paradigma y modelo en esencia son lo mismo. El paradigma más orientado a cuestiones culturales, sociales, de costumbres, y en tanto el modelo en términos económicos, financieros, de organizaciones y demás. ¿Ok? Por supuesto, modelo diferente a lo que se maneja, por ejemplo, en arquitectura, que es un símil de un edificio en pequeño. Hoy en día mayormente lo harías en computadora y demás. Entonces, vamos ya con este concepto básico a iniciar y les voy a dar los generales de lo que tiene que ver con la actividad y ustedes tendrán que investigar aún más. Hay un sinfín de videos en YouTube que pueden consultar, portales en internet, y al rato les voy a decir cómo van a referir las citas consultadas.
La teoría ILM, o la de intercambio líder-miembro, surge en 1970 y considera básicamente tres etapas que en esencia siguen siendo vigentes al día de hoy. La asunción de roles de trabajo, o sea, a quién le voy a dar una actividad en específico, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, y concientizar y sensibilizar a quien lo va a realizar del mismo. Luego, la ejecución de roles de trabajo, y que si lo vemos desde el punto de vista del líder, el seguimiento. Recuerden que una orden dada y no con seguimiento se va mucho al bote de la basura. Entonces, hay que darle seguimiento en esa ejecución de roles de trabajo y sobre todo desde el punto de vista de el líder inmediato. Luego, hacer rutinarias las actividades de cada empleado. Esto implica procesos, rutinización. Dentro de lo que muchos llaman 10 de los puntos claves de la alta dirección es trabajar por procesos. Trabajar por procesos le da a quien ejecuta las áreas el sendero adecuado, cuál es el paso A, cuál es el B, del B que sigue en el C. Si no funciona el B, cuál es lo alternativo para poder llegar a C. Ya tengo una ruta establecida, esto ahorra muchas preguntas de cómo la hago, no sé qué sigue. Entonces es muy importante trabajar con procesos. Llegar al objetivo implica eso. Entonces, esa es la intercambio líder-miembro, esas son las tres etapas y que se pueden ampliar. Luego viene el modelo de liderazgo Wilson Learning. Es un enfoque de liderazgo y como bien lo dice, de Wilson, en su academia de aprendizaje, se llama Wilson Learning, aprendizaje Wilson, y tiene a su vez también tres pilares. El líder debe comprometer a todos en sus roles de trabajo. Yo sé que en todo esto de liderazgo existen un sinfín de ópticas, la clásica de si el líder nace o se hace y se capacita o no se capacita. Bueno, yo sí soy un fiel creyente que muchas de las características de liderazgo son innatas y son mucho del entorno en que viva un niño desde pequeño. Aunque siempre va a haber ese fuego interior de arriesgarse a hacer las cosas, de tomar la palabra, de guiar de forma innata. Uno puede tener 2 hijos, uno le puede gustar la bicicleta de montaña y uno de los niños quiere salir más, uno de los niños puede ver brincar al papá en una pequeña rampa, bajar una bajada un tanto inclinada con piedras, un cierto grado de dificultad, y uno de los niños se quiere aventar sin siquiera preguntar cómo le hacen ni nada, y quizá lo haga, se caiga y no lo va a seguir haciendo hasta que lo logre, aunque se raspe, se lastime un dedo, no le va a importar. El otro quizá le puedes explicar, decir, y no va a haber esa cuestión de ser arriesgado. Un líder tiene que tener cierta proclividad al riesgo y eso es natural. Y se puede ver en los deportes, se puede ver el educativo, el que le quiere explicar a los niños, el que quiere organizar una actividad. Y obviamente esto a través de los años se va puliendo. Y yo sí creo que siempre hay una chispa interior. Ahora, cierto es que tú puedes ser un extraordinario líder en un ámbito y no necesariamente lo vas a hacer en otro. A lo mejor eres el líder del equipo de fútbol y guías y eres un entrenador en la cancha, pero eso no te garantiza que vas a ser un buen empresario. Es un estilo de liderazgo diferente
es un grupo de personas diferente, es un conjunto de habilidades diferentes. Un buen jugador de fútbol tiene que tener muchas habilidades físicas, una visión espacial para recibir, mandar pases, plantear un esquema, jugar, gritarle al compañero, pero un líder empresarial, y vuelvo a lo mismo de las habilidades más acrecentadas hoy en día, pues tiene que ser alguien que conozca de finanzas, que conozca de recursos humanos, que conozca de mercadotecnia, que conozca de relaciones humanas, que sea capaz de ir a un foro de empresarios, que sea capaz de escuchar. Son muchas otras habilidades y repito, un buen líder en un ámbito no necesariamente lo va a hacer en el otro. Entonces, esto del liderazgo es muy amplio. Por supuesto que mientras más técnico es un liderazgo, hoy en día un empresario requiere habilidades cada vez más técnicas y más a raíz del entorno económico tan complicado que tenemos con lo que iniciamos el día de hoy. Entonces, Wilson Learning dice, y que es muy similar en varios puntos con el intercambio líder-miembro que vimos en la diapositiva anterior. Dice, el líder debe comprometer a todos en sus roles de trabajo. Eso se dice fácil, es muy comprometido, es muy comprometido y es muy difícil. Tú tienes que concientizar de la importancia de el rol de cada persona. Si bien es cierto, mientras más alto sea el nivel jerárquico, pues bueno, el director de la empresa hablará con los directores del área y difícilmente va a tratar más que en juntas generales con los subordinados de las distintas áreas. Pero sí tiene que concientizar a sus inmediatos subordinados de la importancia de cada cosa. Esto es como un reloj. Si un reloj le falla la corona para poner la hora, aunque sea un reloj digital, sea un reloj automático de cuerda o de cuarzo mecánico, combinación de cuarzo y mecánico, no funciona la corona o el botón, si es 100% digital, para programarlo, no funciona. Lo mismo es en una empresa. Todo es un mecanismo y todo tiene que funcionar. Podemos también tener el mejor sistema de computación para clases virtuales, podemos tener al personal más capacitado, tener el mejor software, plataforma o como se llame, y de repente se va la energía eléctrica y no tenemos unidades de respaldo de energía eléctrica, no funciona. O sea, todo es un conjunto y eso es lo complejo a nivel organizacional que debe de entender un líder, un director, un gerente. Siguiente, dice, el líder debe incentivar a los miembros de su equipo para que entreguen toda su energía. Ojo, este punto tiene mucho que ver con la actividad que les voy a dejar. Comienzo con lo general. Un principio económico dice, los agentes económicos, léase, gobierno, empresas y personas, responden a incentivos. Y por supuesto que también responden a desincentivos. Los incentivos no son solo económicos, ojo, eso es algo que un líder debe de comprender. Los beneficios no son solo dinero, los beneficios son también cualitativos para que entreguen todas sus energías. Y luego dice, crear valor y provocar éxito. Esto significa reconocimiento, posibilidad de ascenso, beneficios monetarios, no monetarios, permanentes incentivos, escucha, ir más allá del trabajo. Esa frasecita clásica, entrando a la puerta, tus problemas de la casa se quedan afuera y aquí tú haces lo que yo te digo, es completa y perfectamente obsoleto. Si como líderes pensamos así, estamos perdidos. Las empresas exitosas no piensan así, piensan también en el entorno de sus empleados. Luego viene
el modelo de decisión Byrum-Yetton. Este es un modelo porque simplifica una estructura de proceso de funcionamiento en una organización con base en el liderazgo. Por eso es un modelo, que era lo que explicábamos 3 diapositivas atrás. Se llama así por sus creadores Byrum y Yetton. Y entonces es algo que sirve a los directores para crear y ejecutar decisiones con base en su perfil de liderazgo. Ojo, y aquí es muy importante y por eso es tan bueno este modelo. No es el mismo perfil de liderazgo que debe de tener alguien que esté en una empresa de vanguardia de tecnología que el director de un reclusorio. Son totalmente diferentes. Un director de reclusorio, obviamente que sea una persona capaz, preparada, etcétera, etcétera, pero tiene que ser una persona con carácter muy fuerte, con un liderazgo muy fuerte. ¿Por qué? Porque el entorno es muy difícil. Por el perfil de la gente que está en los reclusorios, son delincuentes. Se requiere un estilo de liderazgo autoritario, marcial, con procesos muy bien regulados y estructurados, con una selección de personal muy bien definida, con el mismo tenor, idealmente gente honesta y demás, dura, recta, perfil muy difícil. Todos conocemos cómo son los reclusorios y va a ser muy diferente a, por ejemplo, el director de tecnología. No sé, pensemos en Google, donde predomina la creatividad. Es totalmente diferente la forma del perfil. Aquí tiene que ser alguien innovador, creativo, que sí esté enfocado a objetivos, pero sea un tanto laxo y un ambiente más relajado. Es más, todos sabemos cómo funciona Google. Para los momentos de ocio, cuando la gente se encuentra saturada, se puede ir a dormir a unas cabinas especiales, puede jugar billar, puede leer un libro, puede salir a caminar, puede ir a un gimnasio, puede meterse al sauna, puede ir a comer a cualquier hora al comedor y regresar. Sin fin de actividades un tanto parecieran más lúdicas que de una empresa, pero es muy diferente el entorno. Y sí tienen objetivos, y el que no cumple el objetivo se va, pero hay mucha flexibilidad porque es muy diferente. Entonces veamos de una vez los modelos de liderazgo que plantean Byrum y Yetton. Repito, les voy a dar los generales. El liderazgo AI es un liderazgo autoritario de liderazgo. Entonces es aquí donde el líder va a resolver todo por él mismo y con base en la información que dispone. Este sería un perfil adecuado para un reclusorio. Es un perfil no válido en un hospital, en una empresa de tecnología, no en una universidad. Ahí va a colapsar este estilo de liderazgo. Sin embargo, sí es válido para un reclusorio. AII. El líder recoge información de los subordinados, selecciona cuál cree que es pertinente y él es el que resuelve el problema. Es un poco menos rígido. Ya toma en cuenta la información que generan los subordinados, pero hasta ahí no es opinión. Vean cómo vamos transitando un modelo cada vez más rígido a uno menos rígido. Luego viene el CI. Es cuando el líder va a compartir un problema con los subordinados más importantes desde su perspectiva, nunca en grupo. Y él toma la decisión que puede ser 100% por él o tomando algunas ideas de sus subordinados. Digamos que este es un punto medio. Luego viene el CII, es cuando él hace parte de la solución a los subordinados. Retiene idea y entonces los va a juntar a los más importantes y puede usar técnicas y recurrir a habilidades como estas del brainstorming o lluvia de ideas, y entre todos participan y al final el que tiene más peso en la decisión es el líder, aunque sí aquí ya hay más toma de ideas de los subordinados. Y el GII es un modelo incluyente de liderazgo en el que el líder comparte el problema con los subordinados como grupo y son generadas muchas opciones entre todos
Y el líder busca no influenciar, es más, puede ser que él plantee, los deja trabajando, regresa, los escucho y con base en lo que ellos dicen y puedo elegir a su vez líder de cada uno de estos pequeños grupos y entre todos llegar a la solución. Obvio, esto es para cuestiones creativas, cómo voy a hacer una nueva campaña de un refresco, cómo voy a generar un nuevo producto en mi cadena de comida rápida, qué tipo de aplicación, software, o como le queramos llamar, voy a subir a la plataforma de Play Store, a la de iOS, la App Store. Entre todos, yo busco aquí creatividad. Entonces, lo peor que puedes hacer con un creativo es querer aplastarlo, no tomarlo en cuenta. Él lo primero que va a ser mantener el puesto y en paralelo buscar trabajo. Y en un caso extremo, porque normalmente un creativo también es de un carácter más reactivo, a lo mejor deja el trabajo y después se pone a buscar. Entonces, hay que saber buscar el perfil de liderazgo de acuerdo a este modelo Byron-Jetton para ser acorde a los objetivos y perfil de las organizaciones. Y ya con base en esto, esta es la tercera actividad y con esto cerramos el día de hoy y que deberá ser subida a más tardar el 7 de julio. La tienen aquí en la grabación. Entonces, van a ampliar y describir más a detalle el modelo de decisión de Byron-Jetton. ¿Ok? Van a ampliar estos 5 perfiles y que repito, que en esencia no necesariamente son malos. Tiene que haber maridaje, correlación, según el tipo de organización. Yo no puedo tener un modelo muy flexible en un reclusorio. Bueno, se vuelve un caos totalmente. Tampoco puedo poner un líder autoritario en empresas o en áreas creativas de la organización. En ambos casos sí habrá que buscar objetivos y en ambos casos si no se logran, habrá cambio de personal. Eso sí es sin duda, pero tiene que haber ese maridaje. Luego viene la teoría del intercambio líder-miembro. Van a profundizar en estos 3 planteamientos que mejoren o no. Y si quieren pueden combinarlo con el de Wilson Learning. Segunda pregunta a contestar va a ser 5 diferencias de creación y ejecución de decisiones en el ámbito operativo de la empresa versus la alta dirección. ¿Qué es la versión operativa? Por ejemplo, en el ámbito operativo, piensen en un guardián a la entrada de una tienda departamental en un centro comercial. Él tiene la indicación de que si llega alguien con una bolsa de otra tienda, él tiene, según yo lo capacite, confianza o desconfianza, o lo puedo hacer lineal, de que si ve una persona que viene con otra tienda, con una bolsa comercial, lo tiene que dejar pasar. Por supuesto, él puede indicar por micrófono, acaba de entrar una señora que trae una bolsa con productos de la tienda de al lado, la tienda XYZ. Entonces, los vigilantes lo único que van a ver es que esta persona, pues, pueda ver con completa libertad lo que hay ahí, pero que no se roba poniendo productos en la bolsa de la otra tienda, que en ciertas ocasiones puede llegar a pasar. Si llega, ve, selecciona, compra y se le da otra bolsa y sale, no hay ningún problema. Si alguien vio algo que aventó a la salida, el policía, disculpe señora, tenemos que revisar sus compras, disculpe la molestia, tal, para revisar contra ticket si hay algo. Esa es una decisión operativa. Una decisión a nivel de alta dirección. Los dueños de esa tienda departamental, ni siquiera el gerente o director de la tienda, a nivel general en el corporativo, dicen, todos nuestros productos van a ser, todos los productos nuestros y de los de otras tiendas en un centro comercial, van a tener un lector con inteligencia artificial que vale exactamente qué productos tiene y trae. Y automáticamente al salir, la inteligencia artificial va
a leer y monitorear si hay uno de más, sobre todo en el de la otra tienda, y va a generar un ruido y el vigilante va a tener que supervisarlo. Un cambio radical es parte de la alta dirección. Una cuestión operativa es lo de siempre. Por ejemplo, otra operativa, al hacer el empleado encargado de cargar la nómina de la empresa, lo tiene que cargar en un software específico, tiene que generar un reporte y mandarlo al contador de la empresa. Eso es operativo. Una decisión de alta dirección, que las de alta dirección son de largo plazo y es cambio radical del sistema, sería analizar el costo-beneficio de tener contador y analistas contables para la nómina y demás parte de contabilidad de la empresa. Y de repente decir esto en sueldos, en espacio, actualización de software, computadoras y demás, me cuesta al año $1,000,000. Si yo contrato un despacho contable especializado en nómina y demás parte contable que necesita mi empresa, me cobra 300,000. Y una cuestión fría totalmente de dinero, dicen, liquido a mis empleados y me voy con el despacho contable externo. Esto se da mucho en contabilidad, se da mucho en informática, se da mucho en limpieza y se da mucho en seguridad. Ojo, esto es lo que se llama outsourcing, subrogar. Y subrayo, tiene que ser hecho dentro de la ley. Si no está hecho dentro de la ley, actualmente esto es altamente sancionado para una organización. Entonces, alta dirección, decisiones de alta dirección son de largo plazo. Operativas de corto plazo y competencia de decisión con poco o nulo margen de acción para el personal operativo. Alta dirección, largo plazo, mandos medios, altos y altos, y puede ser cambio de rutinas, mayor margen de acción, incluso ruptura total. Eso es lo que hay que hacer. Ahí vienen las características, tienen que ser en Word o PDF, subido a Edmodo, sin contar carátula y bibliografía. Contestar estas 3 preguntas desarrolladas por ustedes, y tiene que estar el formato APA. Ahí les doy ejemplos porque el formato APA cambia frecuentemente. Acaba de salir el 2020, que es prácticamente igual, una pequeña diferencia hay ahí con el 2018. Les voy a poner el 2018, allá hay ejemplos. Básicamente es el apellido del autor, luego el nombre, entre paréntesis el año. En el caso de un libro, nombre del libro, lugar, editorial y año. Cuando es el caso de un video consultado en internet, se pone igual el nombre de la persona, el año, el nombre del video, y se pone la fecha en que se obtuvo, no sé si lo ven el 30 de junio de 2020, y le ponen recuperado y le ponen toda la cita de internet. Es muy importante esto a nivel posgrado, maestría y doctorado, citar en un formato reconocido. El más conocido es el APA, American Psychological Association. También está el de Harvard, el de la Escuela Francesa y algunos otros que hay en el mundo. Vamos a usar el más conocido, que es el de APA. Entonces, estimados maestrantes, con esto terminamos nuestra tercera sesión. Es esta entonces la tercera actividad. Aquí consulten, ahí vienen los ejemplos de APA. Deseándoles que sigan estando bien de salud, síganse cuidando mucho. Yo sé que están en un lugar de alto riesgo. Yo sé que si bien es traumatología, hasta donde sé no es COVID-19, pues bueno, la interacción y todo es mucho más fuerte que en cualquier otro lado. Traumatología es un hospital que he tenido la oportunidad de ir por parte del Centro de Posgrados del Estado de México desde hace mucho tiempo. Tengo la oportunidad de conocer a mucha gente ahí y les mando un cordial abrazo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.